Buenas tardes, compañeros y maestra. El día de hoy les vamos a hablar sobre un tema de física. Mis compañeros Osmar Samuido Jiménez, Jesús Daniel Pérez Castillo, Diego Santiago Juárez Martínez y yo, su servidor, Emilio Osvaldo Marroquín Rey. El día de hoy les hablaremos del tema de la cinemática en la física. Cinemática translacional. ¿Qué es? La cinemática translacional es una rama de la cinemática que se ocupa del estudio del movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo producen, es decir, las fuerzas. En particular, la cinemática translacional se centra en el movimiento en el que todos los puntos de un objeto se desplazan de manera uniforme, manteniendo la misma orientación en el espacio y recorriendo trayectorias paralelas. En otras palabras, en un movimiento translacional, el cuerpo no rota ni cambia de forma, simplemente se desplaza de un lugar a otro, como así se ve en la imagen. Existen algunos conceptos que estudian la cinemática, como los cuales son la posición, la aceleración, la velocidad y el desplazamiento. La posición es la ubicación del objeto en el cual se encuentra en el espacio, generalmente descrita por un vector de posición. La aceleración es la tasa de cambio de velocidad con respecto al tiempo de cuando un objeto está en reposo y comienza a moverse, por así decirlo. La velocidad misma es la tasa de cambio de la posición con respecto al tiempo. La velocidad puede ser medida o instantánea. El desplazamiento asimismo, el cambio de posición de un objeto, representando con un vector que va desde la posición inicial hasta la posición final, ya sea del problema o del movimiento en sí. En la cinemática translacional también encontramos lo que viene siendo el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento en el que un cuerpo está en movimiento y se mueve a una velocidad constante. Em, su, su nombre, como lo dice, se basa en un movimiento recto y su velocidad es constante, como podemos ver aquí en la imagen. Algunas características del movimiento rectilíneo uniforme es la velocidad, que la velocidad es constante en el tiempo. También es considerada como velocidad instantánea y media en cada unidad de tiempo que transcurre. Encontramos la aceleración, que la aceleración en este movimiento es cero entre el punto donde se inicia el movimiento y el punto donde finaliza. La longitud recorrida por un móvil es proporcional al tiempo que pasa, es decir, es mayor tiempo, mayor espacio recorrido y menor tiempo y menor espacio recorrido. La trayectoria que recorre siempre va a ser en línea recta, como lo dice que es movimiento rectilíneo. Un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme puede ser cuando un ciclista se mueve en línea recta y la velocidad él la controla mediante los pedales, y también cuando un auto se mueve en una carretera, igual en eh, una carretera recta, y la velocidad él la puede controlar pues a través de la aceleradora a una velocidad constante. En el movimiento rectilíneo uniforme encontramos la fórmula que es velocidad es igual al tiempo, a distancia entre el tiempo. Aquí tenemos lo que viene siendo la velocidad, distancia y el tiempo. Este, bueno, otra de las ramas de la
dentro de la cinemática translacional es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que también es conocido como MRUA. En el MRUA, la velocidad del objeto cambia una tasa constante, lo que significa que su aceleración, la tasa de cambio de la velocidad, es constante en magnitud y en dirección. Este tipo de movimiento es fundamental en la mecánica y se utiliza para describir una amplia gama de fenómenos físicos, desde el movimiento de los cuerpos en caída libre hasta el movimiento de los vehículos en la carretera. Y aquí podemos ver una imagen que tenemos de ejemplo y nos ilustra cómo funciona el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Una de las principales diferencias, bueno, o la principal diferencia que tiene con el MRU es que aquí tenemos una aceleración que no es constante. Esto quiere decir que puede provocar un cambio de su velocidad, ya sea de que vaya hacia arriba, acelerando, que vaya desacelerando. Las fórmulas para el MRUA están dadas por velocidad al cuadrado final, que es igual a la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por la distancia. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La distancia, que es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la última fórmula, que es la distancia, que es igual a la velocidad inicial más la velocidad final, entre 2 sobre el tiempo, donde la velocidad inicial puede estar en kilómetros por hora, metros sobre segundos, pies sobre segundos, la velocidad final puede estar en las mismas unidades, la distancia puede estar en kilómetros, metros, pies, el tiempo, pues simplemente hay dos formas de tomarlos, de horas o segundos, y la aceleración, que por lo general lo encontramos en metros sobre segundo al cuadrado o kilómetros sobre hora al cuadrado. Las características del MRUA es la trayectoria rectilínea, que es el objeto que se desplaza en una línea recta, en la cual no hay cambios en la dirección del movimiento. También está la aceleración constante, que la aceleración el objeto es constante durante todo el movimiento. Esto significa que la velocidad del objeto aumenta o disminuye a una tasa constante en cada unidad de tiempo. También encontramos la variación uniforme de la velocidad, que es debido a la aceleración constante. La velocidad del objeto varía uniformemente, es decir, que la velocidad cambia en la misma cantidad en cada unidad de tiempo. Y encontramos la variación no uniforme de la posición. La velocidad cambia uniformemente, la posición del objeto que varía de manera no uniforme. Esto se debe a que la velocidad aumenta o disminuye. La caída libre en comparación a estos dos últimos temas es igual en línea recta, sin embargo, en vez de usar horizontalmente, se hace verticalmente, al estar un objeto cayendo de algún lado o dejarlo caer. La caída libre en un caso de movimiento vertical, idealizado en el que la resistencia de aire esté ausente. Por ende, tampoco hay fricción, ya que no influye algún suelo o retención de esta misma. El movimiento del objeto puede ser lanzado verticalmente hacia arriba o hacia abajo, ya sea la cuestión, y no necesariamente desde el reposo. Todos los objetos están en caída libre una vez que se libera. Un objeto en caída libre es cualquier objeto que se mueve libremente solo bajo la influencia de la gravedad, sin importar su movimiento inicial, y que experimenta una aceleración dirigida hacia abajo o ya sea hacia arriba en todo caso de otros problemas, donde velocidad inicial, velocidad final, altura y tiempo y gravedad influyen en este mismo. Las características de es la magnitud de la aceleración que se detona como gravedad y su valor es de 9.8 o ya sea menos 9.8. La velocidad de un objeto en lo alto del movimiento, que es la altura máxima, momentáneamente es cero.
ya que se detiene el objeto al ser lanzado y quedar en una posición donde es inmune al movimiento. Si fuesen cero la velocidad y la aceleración, el objeto permanecería en lo alto. Se desprecia la resistencia al aire y otros factores externos, como ya mencioné, la resistencia, etc. Se aplican las ecuaciones desarrolladas para la MRUA, solo que cambia su dirección de movimiento, el horizontal, ahora es vertical. Bueno, ya por último vamos a ver unos 2 ejercicios de ejemplos. El primero es sobre el MRU y nos dice, un conductor que viaja de Monterrey a Ciudad Victoria normalmente conduce por la carretera a una velocidad media de 110 kilómetros por hora y lo hace en un tiempo de 3 horas y 20 minutos. En un día con clima lluvioso y con tráfico vehicular debe conducir por el mismo tramo a una velocidad media de 65 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo tardará de más en el viaje debido a esta situación? Entonces, lo que nos está planteando es cuánto tiempo de más tarda en llegar de un punto a otro cuando llueve. Tenemos los datos. La velocidad cuando va sin lluvia son 110 kilómetros y cuando va con lluvia son 65 kilómetros por hora. La distancia no la conocemos. El tiempo cuando maneja sin lluvia se hace 3 horas y 20 minutos y con lluvia no la conocemos. Bueno, en primer lugar, podemos convertir el tiempo de 3 horas y 20 minutos totalmente en horas, ya que este dato no está en horas totalmente. Entonces hacemos el factor de conversión. 3 y 20 minutos son 200 minutos, a lo cual 200 minutos entre una hora, que son 60 minutos, son 3.33 horas. Después podemos encontrar la distancia, ya que tenemos la velocidad, la fórmula del MRUA, que es velocidad, que es igual a distancia sobre el tiempo. Despejamos para la distancia y nos queda distancia es igual a la velocidad sobre el tiempo, la cual sería distancia es igual a 110 kilómetros por hora por 3.33 horas, lo cual nos quedaría que es un total de 366.3 kilómetros. Y ahora tenemos nuestra distancia y podemos determinar el tiempo para la lluvia. Con la misma fórmula que está dada por velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, despejamos para el tiempo y nos queda que el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Sustituimos y nos queda que 366.3 kilómetros, que es la distancia, y 65 kilómetros por hora, que es a la velocidad que va cuando está con lluvia, cuando maneja con lluvia son 5.63 horas. Y por último, para encontrar cuánto tiempo de más tardará en el viaje, le restamos el tiempo de nuestro tiempo 1 a nuestro tiempo 2, lo cual quedaría 5.63 horas menos 3.33 horas es igual a 2.3 horas. Y esa sería nuestra respuesta. El tiempo que tardará de más será de 2.3 horas. El siguiente ejercicio es un ejercicio de caída libre y nos dice lo siguiente. Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba a una velocidad de 15 metros sobre segundo. Ignore la resistencia al aire. Determine cuál es la altura máxima de la pelota, qué velocidad tiene la pelota cuando llega a los 4 metros, cuánto tardará en llegar a los 4 metros sobre su posición cuando va subiendo y cuánto tardará en llegar a los 4 metros sobre su posición cuando va cayendo. Tenemos los datos y los únicos datos que tenemos son la velocidad, que son 15 metros sobre segundos, y la gravedad, que equivale a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Utilizamos las fórmulas del caída libre, que como han dicho antes mis compañeros, son intercambiables con las fórmulas del MRUA, solo que cambia la dirección del sentido. Ahorita en vez de estar sobre el eje X, o es decir, en horizontal, está sobre el eje Y, que está en vertical. Entonces, lo primero que podemos hacer para resolver este problema es determinar el tiempo, lo cual sería, por medio de esta fórmula de velocidad final, es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Despejamos para el tiempo y tenemos que el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la gravedad. Nuestra velocidad inicial era de
15 metros sobre segundo. Velocidad final no tenemos porque al momento de llegar a la altura máxima es 0. Y consideramos la gravedad cuando la pelota, bueno, lo que vaya subiendo, lo consideramos negativo, y cuando va bajando lo consideramos positivo. Hacemos esta operación y nos da que es un tiempo de 1.53 segundos. Encontramos la altura. Podemos encontrar la altura por medio de esta fórmula, o podemos usar la fórmula donde está delta y, que es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Nos daría el mismo resultado. En este caso utilizamos esta, que sería velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Sustituimos y tenemos que 0 metros más 15 metros sobre 2 por 1.53 es igual a 11.47. Aquí el signo nos equivocamos, le pusimos negativo, pero sería positivo. Entonces ya encontramos nuestra altura máxima, que es de 11.47 metros. Tenemos, el segundo inciso nos pide encontrar la velocidad cuando va a 4 metros subiendo. Entonces lo primero que hacemos es ver qué fórmula podemos usar, qué fórmula se nos acomoda con los datos que tenemos. En este caso es esta, que es velocidad al cuadrado final es igual a velocidad al cuadrado inicial más 2 veces la gravedad por la altura. Sustituimos, ya que conocemos todos estos datos. La velocidad inicial son 15 metros sobre segundo, más 2 veces la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 4. Esto da una velocidad final de 12.10 metros sobre segundo. El punto C nos pedía determinar el tiempo de 4 metros sobre su posición cuando va subiendo. Es decir, ya subió los 11.47 metros y luego lo vamos a detener momentáneamente sobre 4 metros sobre su posición. Entonces nos quedaría determinado por velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por el tiempo. Despejamos para t y nos quedaría que t es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre la gravedad. Sustituimos y tenemos una velocidad final de 12.10 metros sobre segundo. ¿De dónde sacamos esta velocidad? La determinamos en el punto B, que nos pide encontrar una velocidad a 4 metros de distancia sobre su posición, menos los 15 metros sobre segundos que tenemos de la velocidad inicial sobre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto nos da que tardaría en subir esa altura 0.295 segundos. Encontramos velocidad a 4 metros sobre su posición cuando va bajando. Esta altura que puede encontrar, tenemos 11.47 metros de altura total y queremos conocer cuando va a 4 metros sobre su posición. Si a 11.47 metros le restamos 4, nos da 7.47 metros, que es lo que va a recorrer de arriba hacia abajo y nos quedaría sobre su posición 4 metros. Sustituimos en esta fórmula, velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 por 9.8 por 7.47 metros, y nos daría que es una velocidad final igual a 12.10 metros sobre segundo. Y por último, el punto D nos pide determinar el tiempo de 4 metros bajando. Utilizamos esta fórmula, que es igual a velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por el tiempo. Despejamos para t, conocemos nuestra velocidad final, que sería 12.10, pero nuestra velocidad inicial es 0. ¿Por qué? Porque al momento de llegar al punto máximo, ya que ahorita estamos analizando el tiempo del punto máximo hasta 4 metros sobre su posición, en ese punto máximo la velocidad es 0. Entonces, y la gravedad en este caso sería negativa, 12.10, positiva. 12.10 metros sobre segundo sobre 9.8 metros sobre segundo es igual a 1.23 segundos. Ahorita hacemos sumatoria de tiempos. Desde que tarda en subir todo el trayecto de 11.47 metros son 1.53 segundos, más lo que tarda en bajar hasta 4 metros sobre su posición, que lo acabamos de terminar y son 1.23 segundos, es igual a un tiempo total de 2.76 segundos. Y esa sería nuestra respuesta.
Y asimismo, para incluir el tema de la cinemática, podemos ver que la cinemática, como rama de la física, se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo producen, como algunos factores que ya había mencionado. A lo largo de hemos podido abordar conceptos muy importantes como el desplazamiento, la velocidad y la posición, que normalmente en todos los ejercicios la mantienen. Además de las ecuaciones de movimientos que describen cómo varían las magnitudes y funciones de los tiempos en estos mismos hechos. Uno de los puntos claves es la diferencia entre magnitudes vectoriales y escalares, comprendiendo que la dirección y el sentido son cruciales, como asimismo horizontal o verticalmente. También hemos analizado distintos tipos de movimientos, como el rectilíneo uniforme, el acelerado y el de caída libre. La cinemática propone y entender cómo se desplaza en el espacio y el tiempo de este mismo. Este conocimiento es esencial en la física, ya que es de manera teórica lo más básico de este mismo. En conclusión, el estudio de la cinemática nos permite comprender y predecir el comportamiento de los objetos en movimientos en línea recta. Muchas gracias por su atención.